Bueno, muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos para continuar con nuestro estudio del libro del profeta Daniel. Y en esta ocasión vamos a empezar con nuestro capítulo número 2. Gloria al Señor, porque estudio tras estudio vamos avanzando de una manera clara, práctica y sencilla. Vamos escudriñando la Escritura. Vamos involucrándonos más y más en el libro de Daniel y vamos aprendiendo de este libro tan maravilloso que el Señor nos permitió tener en la Biblia, que es un libro lleno de cosas bonitas, llenos de enseñanzas. En esta ocasión, este es nuestro cuarto estudio, cuarta parte del estudio, mejor aún. Vamos a estudiar el capítulo 2 y vamos a hacerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Entonces, quiero invitarlo para que juntos tomemos la Biblia, como siempre les digo. En estos cortos minutos, tomemos la Biblia y vamos a empezar. El capítulo 2 es un capítulo muy interesante. Es un capítulo lleno de cosas bonitas. Y tiene como título la primera parte, el de este ahí en la Biblia de la Reina Valera. Dice que Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Y vamos a ver los sueños de Nabucodonosor. Vamos a mirar sobre esos sueños y a ver qué nos relata la Biblia sobre esos sueños. Recuerde, capítulo número 2 del libro de Daniel. Entonces vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y lo invito para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Y dice así: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Amén. Nabucodonosor, dice la Escritura, que tuvo un sueño. Y no pudo dormir por causa de esos sueños. Dice que no podía conciliar el sueño. Inmediatamente, él siendo el rey, mandó llamar a todos aquellos que, llamémoslo así, digámoslo así, entre comillas, tenían la capacidad de ayudarle en ese asunto. Y dice la Escritura que mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Continuemos. Entonces, vamos a mirar, eso lo vemos en los primeros 3 versículos, pero vamos a mirar el versículo número 4. Dice la Escritura: Anteriormente, en los 3 primeros versículos, Nabucodonosor dijo que había tenido un sueño y que su espíritu estaba turbado. Entonces mandó llamar a estos personajes. Entonces los caldeos toman la vocería. Y dice en el versículo 4, dice: Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Cabe resaltar que de aquí en adelante, hasta el capítulo 7, desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 7, está escrito este libro, como vimos en la introducción de nuestro estudio, está escrito en arameo. Y lo dice la Biblia. Versículo 4, vuelvo a repetir, lo que hablaron los caldeos. Entonces los caldeos hablan en lengua aramea y le piden al rey que le cuente el sueño. Hasta ahí todo bien, todo normal. Le dicen: Rey, danos a conocer el sueño para poder darte la interpretación. Y ese es el orden. Cuéntenos qué soñó y nosotros, que somos los especialistas, vamos a decirle qué significa el sueño. Hasta ahí todo bien. Nada se ha salido de lo normal, ¿vale? Pero miren lo que pasa en el versículo 5. Quiero que miremos detenidamente esto. Sucede algo inesperado, sucede lo inesperado. El versículo 5 dice lo siguiente: Respondió el rey y dijo a los caldeos.
el asunto lo olvidé. Y aparte que le dice que que olvidó el asunto, dice, si no me muestran el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí es donde empieza a ponerse todo como un poquito difícil, y especialmente para aquellos, vuelvo y lo repito, entre comillas, especialistas en la materia. La petición del rey es una petición que rompía toda regla. No me quiero ni imaginar la cara de aquellos hombres cuando el rey les dijo esto. Les dijo el rey que debían de mostrar el sueño y después su interpretación. Esto no rompía toda regla, y en la Biblia no se había presentado ningún caso como este. O sea, era algo totalmente complicado, era de una alta complejidad, llamémoslo así. Quiero que vayamos juntos y miremos a un personaje llamado José en el Antiguo Testamento. Allí en el libro de Génesis, de pronto usted lo recuerda, si no lo recuerda, José, Dios también le dio la oportunidad de interpretar sueños. Pero a diferencia de lo que está pasando con Nabucodonosor, a José le contaron aquellos sueños. Por ejemplo, en Génesis 40, en el versículo 9, el jefe de los coperos contó el sueño a José. Dice, entonces, versículo 9 de Génesis 40 dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, ahí dice, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y bueno, lo invito para que usted continúe leyendo qué era el sueño. Más adelante al mismo José, el jefe de los panaderos, ahí en el versículo 16 del mismo capítulo 40 dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y continúa el relato. Se lo contaron el sueño. Y también el mismo faraón de Egipto de esa época tuvo un sueño que lo perturbaba y llamó a José, pero a diferencia de Nabucodonosor, él contó el sueño a José. Versículo 17 al 24, mire lo que dice. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Versículo 19 hasta el 24 el faraón le cuenta todo el sueño. Lo invito para que usted lea allí los sueños del copero, el panadero y el faraón de Egipto, ¿vale? Entonces, esto que estaba pidiendo Nabucodonosor, volvamos al capítulo 2 de Daniel. Esto que estaba pidiendo Nabucodonosor rompía toda regla. Una petición que rompía toda regla, y lo acabamos de ver. Por lo general siempre se cuenta el sueño y se le daba su interpretación. Pero Nabucodonosor en ese mismo versículo 5 lanza una amenaza, y no una amenaza. Les dice lo siguiente, que hay una consecuencia si no le dicen el sueño y si no le interpretan el sueño. ¿Y cuál era esa consecuencia? Lo dice al final del versículo, dice, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Continuemos. Pero el versículo 6, él lanza la contrapropuesta, llamémoslo así. Mire lo que dice el versículo 6, dice, y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces, ya ahora les muestra la otra cara de la moneda y les dice, bueno, si me muestran el sueño, les voy a dar dones, les voy a dar favores y les voy a dar gran honra. Muéstrenme el sueño y su interpretación. ¿Vale? Continuemos. Versículos 7 al 8. Dice la Biblia que los caldeos, los magos, los astrólogos, en este caso los que tomaron la vocería fueron los caldeos, le respondieron nuevamente al rey Nabucodonosor y le dijeron, no, señor, díganos el sueño a nosotros sus siervos y nosotros le mostraremos la interpretación. Pero Nabucodonosor, que no tenía nada de tonto, les dijo,
les dijo, yo conozco ciertamente que ustedes me quieren engañar o quieren poner dilaciones, quieren dilatar el asunto, porque el asunto se me ha olvidado. Entonces, los caldeos querían persuadir al rey Nabucodonosor, pero Nabucodonosor, más astuto que los caldeos, exige el cumplimiento de su petición. Continuemos. Y en el versículo 9, en el versículo 7 y en el versículo 8 exigió nuevamente que le interpretaran el sueño y le contaran el sueño y se lo interpretaran. En el versículo 9 vuelve a repetir y a confirmar lo que había dicho en el versículo 5. Una sola sentencia hay. Mire lo que dice el versículo 9. Lo voy a leer textualmente de la Reina Valera. Dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. ¿Y cuál era esa sentencia? La que leímos anteriormente en el versículo 5. Nabucodonosor promete el cumplimiento de la sentencia dada en el versículo 5. Al ver que los caldeos preparaban respuesta mentirosa, nuevamente exige que le digan que soñó. Dice: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Continuemos. Aquí llega algo y es un momento bien importante. Es un momento donde vamos a ver la impotencia de los caldeos. Por eso decía al principio que, entre comillas, ellos eran los especialistas en el asunto. Pero aquí vamos a mirar que los caldeos dejan ver su impotencia ante el asunto. Y no solamente los caldeos, sino los magos, los astrólogos, todos los que él llamó. Versículos 10 y 11. Mire lo que dice. Los mismos caldeos reconocen que el reino de las tinieblas es limitado. Dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, lo que leímos ahorita de José, ¿se acuerdan? Dice: ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo. Y el versículo 11, ni caldeo, dice: a ningún mago ni astrólogo ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hermano, aquí los caldeos reconocen que el reino de las tinieblas es limitado y dejan al descubierto la incapacidad de sus dioses. Quiero que me acompañe por un momento al libro de Job en el capítulo 1. Es un capítulo muy interesante y lo vamos a resumir. En este capítulo el Señor dice que habla de Job, sobre un varón perfecto, dice, y recto, temeroso de Dios. Y dice que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Satanás se presentó delante de Dios. Y el Señor le preguntó de dónde vienes, y él le dijo: de andar por la tierra, andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás que se había considerado a su siervo Job, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás empezó como a retarlo y decirle: claro, pues él es así porque tú lo proteges, porque tú lo guardas, porque tú lo bendices, pero quítale todas sus bendiciones y verá cómo blasfema de ti. En fin, ¿a qué quiero llegar? Ni siquiera el mismo Satanás puede hacer algo. Satanás no puede moverse, no puede hacer ninguna acción sin que Dios lo permita. El reino de las tinieblas es limitado, hermano, porque Dios limita, porque Dios es el que tiene el control, no es Satanás, no son los demonios, no son los magos, no son los astrólogos, no son los caldeos, es Dios mismo quien tiene el control de todas las cosas. Quiero que vaya conmigo por favor al Salmo 115, versículo 3 y versículo 8. Está hablando en este Salmo 115, versículo 3 al 8, habla sobre los ídolos. Y no sé a qué le lleva a usted cuando leamos estos versículos, a qué lo lleva a pensar. Dice el versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el versículo 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Los caldeos dejaron ver la impotencia, dejaron ver su impotencia ante el asunto que el rey les estaba dando. Volvamos nuevamente al libro de Daniel. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice aquí que el rey Nabucodonosor, al verse burlado, hace efectiva la sentencia. Mire lo que dice en el versículo 12. Dice que el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Al ver que los sabios de Babilonia, los magos, los astrólogos, los caldeos, todos aquellos querían burlar al rey, trayendo como no podían darle la respuesta a lo que el rey estaba pidiendo, los mandó matar a todos. Y allí se publica un edicto de que todos los sabios fueran llevados a la muerte. Entonces mire esto, el rey Nabucodonosor, al verse burlado, hace efectiva la sentencia del versículo 5. ¿La recuerda? Que sus casas, dice que van a ser hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero dice que mandó matar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales, dice la escritura, mire, buscaron también a Daniel y a sus compañeros. Daniel y sus amigos estaban dentro del grupo al cual aplica la sentencia, porque Daniel y sus amigos, recuerden que cuando se presentaron delante del rey, que vimos allí en el capítulo 1, estos jóvenes fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos y caldeos que estaban sirviendo al rey. Entonces, por ende, ellos también entraban dentro de este edicto de muerte para todos los sabios de Babilonia. Mandó acabar con todos el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque el rey los considera parte del grupo de los magos y adivinos. Ahí lo puede ver en el versículo 20 del capítulo 1. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Continuemos. Versículo 14 al 16. Dios da a Daniel sabiduría para hablar con Arioc. Mire lo que pasa. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, preguntó cuál es la causa de este edicto que se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc le contó a Daniel sobre lo que estaba pasando. Hermano, qué importante es pedir sabiduría. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, necesitamos todos los días pedir sabiduría. La carta que escribió Santiago, allí en el capítulo 1, versículo 5, habla sobre eso. Que todo aquel que esté falto de sabiduría, que la podemos pedir a Dios, que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Pero que necesitamos sabiduría. Otras versiones dicen que Daniel tuvo prudencia para hablar con Arioc. Él no podía ir a hablar así como así porque era el capitán del ejército del rey Nabucodonosor y también él lo podía matar. Y más que había una sentencia sobre ellos, una sentencia de muerte. Entonces Daniel tuvo prudencia, Daniel tuvo tacto, sensatez, discreción al hablar. Pero recuerden algo, la gracia de Dios estaba sobre Daniel. Recuerda que en el capítulo vimos cómo en el capítulo anterior, en el capítulo 1, vimos cómo la gracia de Dios se había puesto sobre Daniel. Y Arioc contó todo lo que sucedió. Arioc no estaba obligado a contarle a él nada, porque primero Daniel era un deportado de los hijos de Israel, ¿sí? Mas sin embargo la gracia de Dios permitió que este hombre, Arioc, le contara todo lo que estaba sucediendo. Al parecer Daniel estaba en el palacio del rey y fue a hablar con el rey para pedir tiempo. Por gracia fue concedida su petición. Por gracia, porque nadie podía irse a presentar al rey porque simplemente quería hablar con el rey, no. Solamente en ese tiempo
se podía ir a hablar con el rey si el rey lo mandaba a llamar. Si usted se iba a presentar delante del rey porque usted tal vez quería ir a charlar con el rey, a tomar de pronto un tinto, un cafecito, no se podía. El rey tenía que mandarlo a llamar. Pero al parecer Daniel estaba en el palacio del rey, fue a hablar con el rey para pedir tiempo y por gracia fue concedida su petición. Mire lo que dice. Entonces Daniel habló y dijo a Arió, capitán del rey, ¿cuál es la causa para que se publique este edicto? Dice que Arió le contó a Daniel. Versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, la gracia de Dios estaba sobre Daniel y Daniel se arriesga a hablar con el rey. Pero volvamos a lo que dice el capítulo 1, versículo 9. La gracia de Dios, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad. La gracia de Dios estaba sobre Daniel. Versículo 17 al 19, mire lo que pasa. Daniel no se guardó el asunto con sus amigos. Daniel contó lo que estaba pasando a sus amigos y juntos oraron a Dios pidiendo misericordia y su oración fue respondida. Hermano, qué importante es que si tenemos un asunto y tal vez tenemos hermanos en Cristo, tenemos la iglesia, tenemos a nuestros siervos, a nuestros pastores, a las personas que están a nuestro lado, ¿por qué no contarles a esas personas para que juntos oremos a Dios por esa situación y quizás hallemos misericordia delante de Él? Yo no sé qué situación tengas tú ahorita. No sé si tal vez escuchando este video te estés pasando por una situación difícil. No sé si tal vez mientras me escuchas, tu situación es compleja, que nadie te puede entender. Pero si tú estás rodeado de personas que aman a Dios, que sirven a Dios, que temen a Dios, puedes contarles para que juntos oren al Señor y puedan hallar misericordia. Tal vez tu oración sea contestada. A Daniel le pasó. Dice que Daniel se fue a su casa y le contó a Ananías, a Misael y a Azarías todo lo que estaba pasando. Le contó, y dice el versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, para que Daniel y sus compañeros no fueran muertos con los otros sabios de Babilonia. Y la oración fue respondida. Miremos, versículo 19. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Cuando oramos con fe, creemos fielmente que el Señor responderá a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Podemos mirar unos ejemplos de oraciones bíblicas. Y quiero para que usted lo lea, por ejemplo, la oración de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Se lo dejo allí para que usted, con tiempito, coja la Biblia y lo lea. Va a encontrar allí la oración de Ana. También va a encontrar la oración del profeta Ezequías, que va a estar del rey Ezequías. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 20. Y también en el mismo segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. O una oración muy conocida por muchos creyentes, que es la oración de Jabes, que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Lo invito para que usted saque el tiempo y estas oraciones pueden ayudar a usted en su fe, a aumentar su fe. Pero continuemos, no nos detengamos allí. Ya para finalizar, vamos a mirar la gratitud de Daniel hacia Dios. Y quiero que juntos leamos versículos 20 y 23 de Daniel capítulo 2. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha, déjeme decirle que Dios está en control de todas las cosas.
Y cuando creemos fielmente que es Dios el que está obrando, sabemos que todas las cosas obran para bien para los que amamos a Dios. Daniel tenía la sentencia de muerte respirándole en la nuca, llamémoslo así. Pero el Señor entró allí, en ese asunto, y reveló, le plació, como dice aquí en estos versículos que acabamos de leer, le plació revelar ese secreto a Daniel. Y en el siguiente estudio vamos a mirar de qué se trata ese sueño y vamos a mirar cómo Dios empieza a glorificarse a través de ese sueño. Hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha, no se pierda el siguiente estudio. Vamos a mirar y vamos a desarrollar el sueño de este hombre. Vamos a mirarlo de una manera minuciosa, porque de allí tenemos que aprender sobre este tema, porque más adelante vamos a encontrar capítulos que si no sabemos qué significa este sueño, se nos va a hacer un poco difícil entender. Como siempre le digo, muchas gracias por escucharnos. Si estos videos, estos audios, estos estudios han sido de edificación para su vida, mi invitación es para que los comparta. Compártalos a sus amigos, a sus familiares, a sus contactos. Compártalos. Suscríbase a nuestro canal aquí que se llama Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita y acompáñenos en este estudio. Hasta ahora empezamos. Este es el cuarto estudio del libro del profeta Daniel. Empezamos el capítulo 2. La próxima emisión vamos a seguir mirando el capítulo 2. Recuerda que estamos subiendo estos estudios, este material, estamos subiendo jueves y sábados. Jueves y sábados. Entonces, no me queda más sino agradecerle y decirle que el Señor Jesucristo lo continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo estudio. Un abrazo, mil bendiciones.